Roma, Plaza de San Pedro del Vaticano, un monolito de 23 metros y 331 toneladas se puede ver en el centro de la Plaza del Vaticano, centro a su vez de la Iglesia Católica y del poder papal. A diferencia de los otros 6 obeliscos, se ignora a qué faraón y a qué época le pertenece este obelisco. Se sabe con certeza que hace 2000 años se encontraba en Alejandría, y que Calígula ordenó transportarlo a Roma en 37 DC, llevando a cabo un épico transporte de 8600 kms. En Roma estuvo primeramente en el centro del Circo de Nerón, al pie del monte dedicado al sol. Bastante después, en 1586, el Papa Sisto V decidió colocarlo como centro de la plaza de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y para cristianizarlo retiró el remate dorado del piramidón y colocó una cruz. Sin embargo, en el siglo XIX, las autoridades vaticanas no dudaron en colocar a sus pies 4 leones al más puro estilo egipcio, como animal solar por excelencia. Este teén carece de inscripciones ni grabaciones jeroglíficas, lo que lo hace aún más misterioso. Actualmente se erige como un elemento más del conjunto arquitectónico más inconscientemente fotografiado por atolondrados turistas de todo el mundo. 139. Estambul, Plaza de los Caballos. El obelisco Dikilitas debió ser uno de los mayores del Egipto antiguo, y por sus inscripciones, se sabe que fue Tutmosis III quien lo erigió en Karnak hace aproximadamente 3500 años. Parece ser que fue el propio Constantino el que lo ordenó sacar de Karnak para ubicarlo en el famoso hipódromo de Constantinopla, construido en el año 203 DC. Sin embargo, tras permanecer tirado en Alejandría por unos cuantos años, fue Juliano quien construyó un barco especial para transportarlo, y su erección en Constantinopla se llevó a cabo en el año 390, justo antes del cisma imperial. Tiene 25,60 metros de altura y 193 toneladas, aunque debió de ser aún mayor originalmente, ya que parece que se partió en algún momento de su ajetreado transporte de más de 9000 kms. Desde entonces, el obelisco egipcio de Estambul ha presenciado la caída de todos los gobiernos que por esa tierra han pasado, y presenciará el papel final que desempeñará el Estado de Turquía en este mundo moderno. Florencia, Jardines del Palacio Pitti. Otro centro importante de esa construcción del mundo moderno es Florencia, donde estuvo el trono de Toscana y donde se ubicaron ciertos linajes clave de esta historia. Un obelisco egipcio se encuentra actualmente en los jardines de Boboli en el Palacio Pitti. Este teén estuvo erguido hace 3300 años en el templo de Ra en Heliópolis, situado a más de 8000 kms de su ubicación actual. ¿Quién hizo esto posible? De nuevo, fueron los romanos quienes se interesaron por transportarlo a Roma, donde se ubicó por siglos. Parece ser que este teén de poco más de 4 metros está estrechamente relacionado con la familia Medici, y durante la mudanza de este linaje a Florencia, optaron por llevarse este incómodo recuerdo de la villa Medici romana. Su ubicación actual data del siglo XVIII, y los turistas del siglo XX pueden hacer fotos de él después de almorzar en el más cercano restaurante McDonald's. París, Plaza de la Concordia. También Ramsés II, el faraón que mandó erigir el obelisco que después sería de los Medici, fue quien levantó en Tebas 1 tonelada de 140. Más de 22 metros y 227 toneladas hace aproximadamente 3300 años. Este obelisco se encuentra actualmente en otro centro clave del mundo moderno, París, a más de 7000 kilómetros de su ubicación original. Existen una serie de incontables leyendas que sirven de base histórica para el traslado de este monolito. Una de ellas, es la famosa frase que Josefina le dijo a Napoleón cuando éste marchó a la conquista de Egipto: si pasas por Tebas, tráeme un obelisco. También existe otra tonta historieta que cuenta que fue Luis XVIII quien cambió al monarca egipcio el monolito por un reloj que ni siquiera funcionaba. De nuevo, nos encontramos que las líneas oficiales de la historia nos tratan como si fuéramos niños estúpidos. De nuevo, resulta obvio que las motivaciones de ubicar un obelisco egipcio en una ciudad moderna, es otra. Se sabe que el transporte de este monolito requirió la construcción de un barco especial, que el proyecto costó 300.000 francos de la época, que el transporte completo llevó 5 años y 7 meses de trabajo, que en el levantamiento del monolito participaron más de 300 hombres y los más prestigiosos ingenieros del momento. También se sabe que la negociación del trato con el monarca egipcio, lo cerró el barón Taylor, un registrado alto iniciado masónico. También se sabe que la Plaza de la Concordia es el cruce de los ejes de París, que en el pasado fue un importante centro de culto de diversas deidades antiguas,
y que el área está actualmente repleta de simbolismo francmasónico. El Estado francés jamás devolverá el monolito a la ciudad de Luxor, quizás alegando que el transporte resultaría demasiado costoso, al menos, tan costoso como lo fue el traslado inverso motivado por el capricho de Josefina o el trueque de un monarca aficionado a la relojería. París, y su obelisco, es un importante centro en este mundo moderno decadente, monstruoso y secularizado, y, mientras tanto, podemos seguir creyéndonos todo lo que nos digan. Londres, Embarcadero Victoria. Tutmosis III hizo construir una pareja de obeliscos allá por el 1470 Actinio para protección del templo de Heliópolis, ciudad del sol. Posteriormente, Cleopatra hizo trasladarlos a su palacio en Alejandría. 141. Por eso estos obeliscos se conocen popularmente como las agujas de Cleopatra. Una de estas agujas de granito rosa, de casi 21 metros de altura y 180 toneladas de peso, está erguida actualmente en la ribera del Támesis en pleno centro de Londres. ¿Qué hace allí? Parece que el interés de los británicos por este monolito se comenzó a manifestar cuando los franceses fueron derrotados en Alejandría en 1801. Fuera como fuese, oficialmente la reina Victoria lo ganó como regalo en 1878. Para transportarlo, se construyó un barco especial, el Cleopatra, y en la larga travesía murieron 6 hombres cuando el barco quedó a la deriva en medio de una tempestad en el Golfo de Vizcaya. Llegó a Londres el 11 de septiembre de 1879, y tras desestimar la opción de ubicarlo frente a la abadía de Westminster, se ubicó en el embarcadero Victoria, relativamente cerca de la Milla Cuadrada, la ciudad de Londres, The City, donde ya por entonces el sistema bancario europeo se centralizó totalmente a través de las maniobras financieras de la dinastía Rothschild. En septiembre de 1881, se le añadieron al pie del obelisco 2 esfinges en bronce, copias de 2 originales egipcias que se encuentran en el castillo de Alnwick, importante bastión de la nobleza británica y almacén del expolio y saqueo imperial en Egipto. La estructura de Londres es el típico ejemplo de arquitectura mágica en donde se basa un posterior desarrollo de una arquitectura profana o moderna a través de la cual se culmina la construcción del mundo moderno. Así, a lo largo del siglo XX, Londres acogerá exposiciones universales, conferencias internacionales, olimpiadas, culminando su obra ya en el siglo XXI, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Londres es uno de los centros más importantes, si no el más importante, de esta orilla del Atlántico Norte. ¿Cuál será el centro importante de la orilla americana? El obelisco gemelo de la aguja de Cleopatra londinense se encuentra erguido actualmente en la ciudad de Nueva York. Nueva York, Central Park, el otro obelisco que Tutmosis III construyó para proteger el templo de Ra en Heliópolis, se puede encontrar en el Central Park neoyorquino, muy cerca del Museo Metropolitano. Oficialmente, en 1869, el 142. Gobierno de los Estados Unidos lo adquirió como regalo de agradecimiento por la construcción del Canal de Suez. No vamos a comentar nada aquí sobre esta versión del regalito, en cualquier caso, la Marina norteamericana se hizo cargo del transporte, y en julio de 1880 arribó en Nueva York. El aparatoso transporte por las calles de la ciudad terminó en enero de 1881 cuando se erigió en Central Park sobre un pedestal con una inscripción que comienza así: este obelisco fue erigido primero en Heliópolis, Egipto, en 1600 AC. En la ceremonia de erección del TEN, el gobierno federal colocó en el pedestal medallas y condecoraciones del ejército norteamericano. Este ejemplo neoyorquino ilustra cómo los obeliscos, ya no necesariamente egipcios, sino también sus réplicas modernas, suelen ejercer de monumento conmemorativo de gestas bélicas, batallas, héroes de guerra. Así es a un nivel oficial. Sin embargo, la inmensa red de obeliscos, monolíticos y no monolíticos, antiguos y modernos, configura parte de la red energética donde el poder político del nuevo orden mundial se establece en sus ciudades capitales. En el caso del continente americano, esto resulta especialmente obvio. Los grupos de poder europeos que fundaron las ciudades americanas, que posteriormente se convertirían en grandes metrópolis modernas, plantaron sus obeliscos en las diferentes plazas: Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Maracaibo, Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Río de Janeiro, Ciudad de Panamá, Belo Horizonte, Phoenix, Atlanta y por supuesto, Washington D.C., centro del poder imperial militar del gobierno federal estadounidense, donde se encuentra el mayor obelisco no monolítico con una
Altura de más de 170 metros. Cesarea, puerto restaurado. Para concluir esta lista de centros de poder apuntalados con obeliscos egipcios, hay que señalar un caso curioso, excepcional y nuevo, el Estado de Israel. ¿Cómo no iba a tener un obelisco egipcio el moderno Estado de Israel? Pues bien, en realidad, no lo tenía, al menos, en pie, hasta que. 143. El Estado de Israel restauró el que estaba erguido en Cesarea, en uno de esos extraños proyectos arqueológico-turísticos tan propios de la modernidad. Una vez más, nada es casual, Cesarea fue un centro importantísimo de la historia que a través de estos obeliscos hemos ido trazando. Fue la capital de la provincia romana de Judea en tiempos evangélicos. Allí estaba el trono de Herodes el Grande, rey de Judea y personaje evangélico popularmente conocido por la matanza de niños. No vamos a ser nosotros quienes cuestionen la veracidad histórica de este, o cualquier, pasaje bíblico. Solo diremos que Herodes, como otros muchos reyes hicieron y hacen, pudo sacrificar niños por otros motivos menos adaptables al relato evangélico. En cualquier caso, Cesarea se convirtió en un importante centro político y comercial. Además, allí parece que predicaron San Pedro y San Pablo, y allí parece que estuvo una de las mayores bibliotecas eclesiásticas con más de 30.000 volúmenes. Un obelisco egipcio de 10 metros presidía el puerto de Cesarea. En algún momento del siglo III después de Cristo, el obelisco se cayó y se partió. Solo mucho después, unos 1700 años más tarde, el moderno Estado de Israel lleva a cabo una costosa, y en apariencia, absurda, restauración del obelisco, y lo vuelve a erigir con la llegada del siglo XXI, en 2001. Cesarea, a poco más de 40 km de la moderna Tel Aviv, es hoy uno de esos lugares de interés arquitectónico turístico, comercializado por touroperadores, infectado de turistas europeos, repleto de estudiosos universitarios, y apropiado patrimonialmente por instituciones privadas, por la UNESCO, y por el Estado de Israel. Junto con el negocio bélico, una de las actividades más lucrativas del Estado de Israel es el turismo, comercializado como turismo cultural o peor aún, turismo religioso. Este término, turismo religioso, ilustraría a la perfección lo que se puede calificar sin miedo a exagerar como la necedad de nuestro tiempo. De la misma manera que se oferta un turismo religioso, existe la oferta de un turismo sexual, y ambos entrarían con rigor en un mismo tipo de actividad, es decir, hacer turismo. No estamos ironizando aquí con la importancia del turismo en la construcción del mundo moderno, al contrario, una de las últimas máscaras de la barbarie moderna es el turismo, colofón triunfal de 144. La secularización del espacio al servicio del nuevo orden mundial. El nuevo hombre, el esclavo moderno, el ciudadano global es mantenido con vida para que trabaje, compre y asista a los medios de control mental. Al más privilegiado de esos esclavos, se le da como premio la posibilidad del turismo, colaborar con el monopolio de las aerolíneas, gastar su dinerucho en servicios innecesarios, y fotografiar como un imbécil, los monumentos a su propia ignorancia. 145. Roma, Plaza de San Pedro del Vaticano, un monolito de 23 metros y 331 toneladas se puede ver en el centro de la Plaza del Vaticano, centro a su vez de la Iglesia Católica y del poder papal. A diferencia de los otros 6 obeliscos, se ignora a qué faraón y a qué época le pertenece este obelisco. Se sabe con certeza que hace 2000 años se encontraba en Alejandría, y que Calígula ordenó transportarlo a Roma en 37 DC, llevando a cabo un épico transporte de 8.600 kms. En Roma estuvo primeramente en el centro del. Desde entonces, el obelisco egipcio de Estambul ha presenciado la caída de todos los gobiernos que por esa tierra han pasado, y presenciará el papel final que desempeñará el Estado de Turquía en este mundo moderno. Florencia, jardines del Palacio Pitti, otro centro importante de esa construcción del mundo moderno es Florencia, donde estuvo el trono de Toscana y donde se ubicaron ciertos linajes clave de esta historia. Un obelisco egipcio se encuentra actualmente en los jardines de Boboli en el Palacio Pitti.
Este Teén estuvo erguido hace 3.300 años en el templo de Ra en Heliópolis, situado a más de 8.000 km de su ubicación actual. ¿Quién hizo esto posible? De nuevo, fueron los romanos quienes se interesaron por transportarlo a Roma, donde se ubicó por siglos. Parece ser que este Teén de Pocomalitas debió ser uno de los mayores del Egipto antiguo, y por sus inscripciones, se sabe que fue Tutmosis III quien lo erigió en Karnak hace aproximadamente 3.500 años. Parece ser que fue el propio Constantino el que lo ordenó sacar de Karnak para ubicarlo en el famoso hipódromo de Constantinopla, construido en el año 203 DC. Sin embargo, tras permanecer tirado en Alejandría por unos cuantos años, fue Juliano quien construyó un barco especial para transportarlo, y su erección en Constantinopla se llevó a cabo en el año 390, justo antes del cisma imperial. Tiene 25,60 metros de altura y 193 toneladas, aunque debió de ser aún mayor originalmente, ya que parece que se partió en algún momento de su ajetreado transporte de más de 9.000 kms. Más de 4 metros está estrechamente relacionado con la familia Medici, y durante la mudanza de este linaje a Florencia, optaron por llevarse este incómodo recuerdo de la villa Medici romana. Su ubicación actual data del siglo XVIII, y los turistas del siglo XX pueden hacer fotos de él después de almorzar en el más cercano restaurante McDonald's. París, Plaza de la Concordia. También Ramsés II, el faraón que mandó erigir el obelisco que después sería de los Medici, fue quien levantó en Tebas 1 tonelada de 140. Más de 22 metros y 227 toneladas hace aproximadamente 3.300 años. Este obelisco se encuentra actualmente en otro centro clave del mundo moderno, París, a más de 7.000 kilómetros de su ubicación original. Ex Circo de Nerón, al pie del monte dedicado al sol. Bastante después, en 1586, el Papa Sisto V decidió colocarlo como centro de la plaza de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y para cristianizarlo retiró el remate dorado del piramidón y colocó una cruz. Sin embargo, en el siglo XIX, las autoridades vaticanas no dudaron en colocar a sus pies 4 leones al más puro estilo egipcio, como animal solar por excelencia. Este Teén carece de inscripciones ni grabaciones jeroglíficas, lo que lo hace aún más misterioso. Actualmente se erige como un elemento más del conjunto arquitectónico más inconscientemente fotografiado por atolondrados turistas de todo el mundo. 139. Estambul, Plaza de los Caballos, el obelisco de